Estás viendo No es tan tarde. No es tan tarde y seguimos nosotros aquí en nuestro programa. No es tan tarde para charlar. Recordemos que no solamente escuchamos al Papa, hacemos una pequeña reflexión, sino también pues hablamos con expertos de frente al tema que estamos tratando y pues recuerden, nunca será tarde, pero no es tan tarde para charlar. No es tan tarde para charlar. Y esta noche tenemos un gran invitado, Edison Bonilla Salazar. Aquí tiene toda una cantidad de títulos, estudió telecomunicaciones en la Universidad Técnica de Telecomunicaciones e Informática de Moscú. Habla ruso, me imagino. Claro. Alguito de... Sí. Dicen que que el ruso no es tan complejo para aprender. No es tan complejo realmente. También estudió diplomado en la Universidad de La Sabana, posee amplio conocimiento y experiencia en dirección estratégica, gerencia de empresas y proyectos de inversión, especialmente en el sector de las TIC. Cuenta con experiencia en la gerencia e interventoría de proyectos de infraestructura en telecomunicaciones. Bueno, y hay otros títulos y experiencia. Bienvenido, Edison, a este programa. Muchas gracias, padre Luis Ángel, muy amable por invitarme, por tener en cuenta, digamos, nuestra también misión que tenemos en torno a el proceso mismo de la familia separada. Antes de arrancar con el tema, me llama mucho la atención ese proceso suyo en Rusia. ¿Qué tal esa experiencia en Rusia? Porque uno no se imagina un colombiano en Rusia. A veces nos cuesta el español, debe ser complejo abrirse a una cultura totalmente diferente. No, yo creo que en realidad fue una experiencia bastante maravillosa en el sentido en que se conoce, digamos, una cultura desde adentro, ¿no? Que es maravillosa, que es grande, que es, diría yo, magnánima, pero también, pues, obviamente es diferente en algunas cosas. Entonces, eso ayuda también un poco a entender, digamos, la forma de ser de otras personas, de otras culturas, de los musulmanes, de los budistas, de los ortodoxos, no solamente, digamos, de los católicos, ¿no? De los judíos también. Hoy estamos tocando el tema de la familia y sobre todo esta realidad de la paternidad. En una cultura como esta, ¿se ve igual que nosotros? O sea, a nosotros nos llega y conocemos, tenemos que ser ignorantes, porque conocemos todo a través de la televisión, a través de las películas, a veces tenemos como esa visión de los rusos como los enemigos propios, todas esas películas de la Guerra Fría, de pelea con los norteamericanos, y entonces, pero ¿cómo se vive ese sentimiento de familia y sobre todo de la paternidad en Rusia? Bueno, a ver, a mí me tocó también tener familia en Rusia y, a ver, no es tan diferente a como nosotros la vemos y la sentimos. Yo diría que tienen las mismas, digamos, problemas, las mismas libertades, las mismas preocupaciones, ¿no? Los mismos retos, los hijos, el estudio. Obviamente en ese entonces, pues yo no estudié tanto en Rusia como en la Unión Soviética, ¿no? Entonces también es estar dentro de un Estado que es claramente un Estado comunista, ¿no? Con todas sus complejidades. Y uno ver cómo se desarrolla allí la familia, la evolución que ha tenido, que tuvo desde la Revolución de Octubre hasta el año, qué sé yo, 1988, que fue que estuve yo allí, pues también permite un poco ver y conocer realmente, ver la historia de frente y no que se la cuenten a uno a través de las películas de Hollywood, ¿no? Hoy estamos hablando de familias separadas, de parejas separadas y todo ese proceso de la paternidad. Ha cambiado el modelo familiar y hoy sentimos que las familias son más modernas o hay un concepto más moderno o qué ha pasado con la familia, porque sí parece que ha evolucionado como el concepto familiar. Sí, yo diría, no sé si evolucionado o involucionado. Lo cierto es que nos encontramos ahora ante una realidad y es que si hace 40, 50, 60 años en Colombia las familias separadas eran de alguna manera algo raro, hoy en las grandes ciudades es lo más frecuente.
O sea, sí ha habido de alguna u otra manera un cambio que nos tomó por sorpresa, en el sentido en que la unidad familiar ha dejado de ser lo que era la de los abuelos. Y eso tiene que ver, pues obviamente también con un entorno socioeconómico que ha evolucionado y que ha colocado otros retos diferentes. Antes lo que de alguna manera era las familias eran todo, era la unidad económica, todas las empresas o todos los emprendimientos eran familiares. Hoy no. Hoy el papá trabaja en una parte, la mamá trabaja en otra, un hijo estudia en un colegio, otro estudia en otro. Entonces, de alguna u otra manera, el mismo entorno en que nos movemos, sobre todo en las grandes ciudades, permite que la familia como tal haya perdido parte de esa prioridad que tenía, que era ser la unidad económica principal. Sigue siendo, por lo menos nominalmente, la base de la sociedad, de eso no hay duda. ¿Sí? Pero definitivamente perdió de alguna manera el ser la única unidad, digamos, económica que había. Todavía hay mucha unidad familiar económica, uno lo ve en las grandes ciudades, en los pueblos sobre todo, pero efectivamente sí ha cambiado y es una realidad que nos atropella y donde tenemos que aprender también a evolucionar. Con todo este concepto que cada vez va, los que ya somos un poco adultos, nos hablan de familia, entonces uno ya tiene la familia monoparental y ahí todavía se mantiene. En los jóvenes ya la familia va cambiando, muchas cosas. Podemos pensar que ese concepto que tenemos hoy todavía de familia en unos 20 años, como dicen los jóvenes, ya será dinosaurio, será algo como que, ¿y eso con qué se come? No, mira, yo mirando, o sea, un poco saliendo del tema, ¿cierto? Lo que nosotros vivimos acá, por ejemplo, Alemania lo vivió en los años 80 del siglo pasado y hoy están en un grave problema. Alemania tiene, al replay hace algún tiempo, alrededor del 74-75% de las unidades familiares no procrean o son unidades familiares monoparentales, o sea, una sola persona, monopersonales, o son parejas que no tienen hijos o son parejas del mismo sexo que tampoco pueden procrear. Entonces se genera un problema grave para la economía y es que los hijos no solamente son la alegría, son el amor, sino que además también es el mismo crecimiento económico de una nación. Si no se tienen hijos, pues obviamente la población comienza a disminuir, la capacidad económica también comienza a disminuir. Es un problema que tiene Alemania. Colombia ya lo está teniendo. O sea, hoy por hoy, la cantidad de hijos que nacen, o sea, la tasa de fertilidad de la mujer no alcanza a ser la tasa de reemplazo. Nosotros, por ser un país, digamos, en vías de desarrollo, necesitamos una tasa de reemplazo de fertilidad en la mujer de alrededor de 2.3, y estamos por debajo de 1.8. ¿Sí? Entonces, en realidad, Colombia no está produciendo, valga la cantidad de niños necesarios para que la población se mantenga. ¿Llegaremos a ser una sociedad vieja muy pronto? Yo creo que para allá vamos, efectivamente, ¿sí? Cada vez todavía tenemos mucha gente joven, todavía estamos de alguna manera viendo, tenemos que ver cómo reaccionan los europeos, que son los que ya de alguna manera han seguido y que ya están viendo también los problemas. ¿Qué es lo que hacen? Pues obviamente están interesados en que vengan migrantes que traigan hijos. Hablamos de la Fundación Padres por Siempre. ¿Qué es la Fundación Padres por Siempre? Bueno, la Fundación Padres por Siempre fue un emprendimiento de un grupo de papás, algunas mamás profesionales que se encontraban de pronto en el edificio Nenqueteva, en Bogotá, que es el edificio de los juzgados de familia, y veían de que se estaban dando unos procesos que ellos no entendían. ¿Cómo es posible que si nosotros estamos en una familia nuclear, ¿sí? Junta, y vamos a ver a los hijos cada 15 días, nos dicen usted es mal padre, pero si nos separan prácticamente, nos obligan a separar de nuestros hijos y quieren que los veamos cada 15 días. Entonces muchos papás decían, pero ¿qué es esto? Esto no tiene ni ton ni son, ¿sí? Entonces de ahí comenzaron a mirar y ver y decir, oye, pero es que tenemos que aprender a hacer esto mejor, ¿sí? O sea, sí, se da la separación por las razones que sea, pero tenemos que aprender esto a hacerlo más humano, para los hijos sobre todo, ¿no? Entonces, ¿en qué manera nosotros nos encuadramos para que la separación, si se da, ojalá no se dé, pero si se da no hay nada más que hacer, pues no influya negativamente en los hijos? Ese es, digamos, el concepto principal, es el concepto de cómo trabajar la custodia, cómo manejar, digamos, la violencia intrafamiliar, cómo manejar las falsas denuncias en contenciosos de divorcio y cómo también lo que ahora jurídicamente quiere que solamente lo llamemos instrumentalización, pero que en la literatura se puede llamar alienación parental, e inclusive
los psiquiatras hace mucho tiempo le habían dado el nombre de síndrome. Entonces, desde ese punto de vista, eso es también, o sea, el envenenamiento de los hijos también que se puede dar, cómo evitarlo, en qué manera, cómo conocernos nosotros mutuamente, hombre y mujer, para que cuando tengamos una separación, ¿cierto?, podamos más, como dice el Papa Francisco, encuadrarnos dentro de la ternura y no dentro del conflicto. O sea, lo que está de fondo es que si hay un desquebrajamiento de la relación de la pareja, ese desquebrajamiento no tiene por qué recaer en el niño. Bueno, hay unas consecuencias que serían daños colaterales, pero la responsabilidad de la ternura, de la educación, del acompañamiento debe ser igual, sin que afecte el que los papás no estén viviendo juntos. Desafortunadamente, digamos que la familia, en el entorno que se está dando ahora, normalmente se hace más énfasis en el conflicto y no en el amor, no en la ternura. ¿Sí me explico? Entonces, si uno mira, y es una crítica, digamos, crítica, ojalá sea constructiva, los problemas de familia se solucionan a través de una especie de encapsulamiento, de semicódigo penal que se llama la ley de violencia intrafamiliar. Y todos los problemas no entran de alguna manera a través de la ternura, de la comprensión, de la mediación, sino a través de encontrar quién es el culpable. Es como de alguna manera la teoría del enemigo interno, el dogma, la doctrina del enemigo interno, pero aplicada al entorno familiar, en una familia que ya de por sí está resentida, está dolida. ¿Por qué? Porque se separaron. Eso es doloroso. Para hombre y para mujer, para todo es doloroso. Para los hijos también. Entonces creo que antes de buscar culpables, lo que uno debería de hacer, tendríamos que cambiar la política pública de familia para el tema de familia separada, para entender que lo que tiene que buscar o lo que busca la familia no es que la penalicen, sino que les ayuden a llevar esa pesada carga, basados precisamente en la ternura, en el amor, en la paciencia. Una pareja llega a la fundación, están separados. ¿Qué apoyo reciben de parte de ustedes? ¿La parte jurídica? Una parte. Bueno, nosotros normalmente hay muchos papás que ni siquiera sabemos que acuden a nosotros porque nosotros dejamos mucha información en redes, en la página web, y algunos padres nos han dicho que ellos han buscado esa información y le ha servido. Ya pues, es completamente anónimo. Digamos que hay un tema en que la persona puede, y la idea es esa, que la gente aprenda a manejarse dentro del entorno de familia separada, ojalá ellos mismos. No es fácil, muy complicado. Entonces, algunos papás, además de eso, pues se identifican y dicen, oye, yo quiero recibir la información que ustedes dan. Entonces, nosotros le mandamos la información a medida la vayamos sacando. Por ejemplo, esta invitación se le manda a todos los papás para que estén presentes, para que miren, para que vean si de acuerdo a lo que está hablando acá, ellos pueden sacar alguna cosa que les sirva, ¿sí? O sea, que haya un saldo pedagógico. Y de esa manera también lo hacemos. Hay otro ya que es un plan donde ya la persona se inscribe, deja sus datos personales y ya paga una cuota anual. Sí, entonces ya una cuota módica, pero que de todas maneras tratamos de que sea accesible para todo el mundo y de esa manera entonces lo manejamos. Y ya si la persona estando dentro de la fundación necesita, se le hace algunas, digamos, asesorías, se le plantea algunas estrategias, algunas tácticas de acuerdo a las mejores, digamos, tips que tenemos nosotros, hábitos que hemos podido desarrollar o entender o conocer, y ya se le orienta. ¿Sí? Y si finalmente necesita algo, entonces se dice que usted necesita un abogado, necesita un psicólogo, necesita esto, contrátelo, búsquelo por este lado, y si necesita, nosotros también de alguna manera le podemos contactar con los psicólogos, abogados que trabajan con nosotros. O sea, lo mejor sería que la gente pudiese ellos mismos, ¿cierto?, trabajar, o que a través de la institución del Estado lo pudieran hacer, pero todavía nos hace falta evolucionar, y no solamente en Colombia, en todo el mundo. O sea, para que el proceso de familia separada no sea un tema de penalización, de buscar quién es el enemigo interno, no, es un tema de acompañamiento, ¿sí? También si alguien se equivocó, como la parábola del hijo pródigo, también de que lo acompañe, que el Estado no comience a buscar, bueno, ¿quién es el malo acá? Que normalmente siempre buscan el malo pues en el hombre, ¿no? Porque normalmente la familia está dominada por el espíritu, digamos, de la madre, de la maternidad. Normalmente pasa eso, querámoslo o no, así es. Entonces, la idea también es cómo darle un vuelco al entendimiento de lo que es el fenómeno de la familia separada. La Fundación tiene acercamientos, por ejemplo, para políticas públicas con los municipios, con el Congreso.
en algún momento como para que se reflexione sobre este tema, para que no termine inclusive los juzgados, la fiscalía, para que no termine esto siendo como eso, buscar culpables, sino cómo lograr solucionar cosas que en el fondo los que terminan beneficiando siempre serán los niños y la persona como tal. Correcto, o sea, nosotros sí hemos tratado de hacerlo, a veces nos escuchan, ¿cierto? Hoy precisamente había una reunión acerca de políticas públicas de familia con alguna institución del distrito, ¿no? Sobre todo, a veces se nos llama en un ministerio de justicia, nos llamaron hace algunos años también para precisamente mirar temas que tienen que ver con los padres que están en la cárcel, ¿sí? El tema de las falsas denuncias, porque es correcto, hay gente que es perversa, sí, pero hay padres que de alguna manera están penando por cosas que realmente de pronto no hicieron. Entonces, eso también, digamos, estamos preocupados al ver tanto cómo se disparan, digamos, las falsas denuncias y cómo, digamos, de alguna u otra manera hay gente en cárcel, ¿cierto?, con una probabilidad muy alta que de pronto no pudieron defenderse y efectivamente están penando. Papa precisamente habla de eso, ¿no? Los encarcelados, y esa abre una ventana de la esperanza de poder reivindicarse de frente a la sociedad y frente a delitos que no se han cometido. Correcto. Yo creo que la sociedad tiene que ser una sociedad de oportunidades, inclusive para las personas que se equivocaron. Y en eso, pues el padre de nuevo llama la atención. Él siempre ha sido muy sensible, lo que yo siempre he visto, muy sensible con las personas, con los hijos pródigos que de alguna manera no solamente se han ido, sino que de alguna manera se han equivocado. A nivel religioso, ¿han hecho algún acercamiento? Porque a veces se ve esto como parejas separadas, inmediatamente entra como esa parte moral. Hay matrimonios que no son viables, hay matrimonios o vidas de parejas que no pudieron convivir, pero a veces también tienen que llevar como el sesgo de que los juzguen, como que... Bueno, Mira, sí ha pasado, a ver, digamos desde el punto de vista religioso, primero hay un tema, si una vez una pareja ya tiene problemas, es muy probable que recomponer la relación, cuando ya llegaron, digamos, el problema ya no lo pudieron manejar ellos, entonces ya se exteriorizó fuera del entorno familiar. En ese proceso ahí, pues sí hay algunos casos en que recomponen la relación, pero hay casos en que no pueden recomponerla, y han habido casos donde sus directores espirituales, sus sacerdotes, sus pastores, ¿no? Han tomado el tema y a través precisamente de la comprensión, del tema mismo de la autoaceptación, del autoperdón, pero sobre todo enfocado en el amor de los hijos, ¿sí? Yo creo que el elemento fundamental que uno tiene que mirar en la familia separada, donde de alguna manera se podría eventualmente conseguir un punto de apoyo, es en el amor a los hijos, ¿sí? Es donde realmente lo curioso de la familia separada, y lo paradójico, es que tanto papá, por lo menos en la Fundación Padres por Siempre, papá y mamá aman a sus hijos, pero no se entienden entre ellos. Y el problema grave es entre papá y mamá. No es el amor que ellos le tengan a los hijos normalmente. Uno podría pensar que usted, con todo lo que tiene en la cabeza, más hacia lo técnico, a veces hablar de la ternura, uno dice, bueno, es que como que lo racional no va con la ternura, y a veces nos quedamos, es que yo no puedo ser tierno. Y el Papa nos hablaba precisamente de la ternura, y creo que aquí también puede salvar muchas relaciones, no necesariamente que la pareja se vuelva a unir, pero volver a rescatar la ternura de cada uno de los miembros de la familia, sí, aunque estén separados. Padre, yo tuve, digamos, un fenómeno cuando nació mi primera hija. Sí, es muy curioso, ¿no? Porque yo antes era un técnico, como dirían, cuadriculado. Yo me desplazaba por un centro comercial y escuchaba de pronto, no tenía hijos todavía, escuchaba llorar a un niño y de una vez pensaba, me molestaba, ¿sí? Pensaba que padres tan no educados, ¿sí? ¿Por qué no callan a ese bendito niño? ¿Sí? De una vez, pero claro, la cultura no me permitía ni siquiera mirarlos. Después nació mi primera hija. Y yo me percibí en el mismo escenario con una actitud diametralmente opuesta. Y era que cuando yo escuchaba a un niño llorar, de una vez me enternecía.
¿sí? Y una vez yo trataba, ¿no? O bien de mirar si era que se podía, de colaborar si se lo permitían, pero ya yo de alguna manera lo entendía. Yo creo que aquí hay un tema muy maravilloso, la creación, Dios, ¿cierto? Hace que nosotros tengamos unos cambios bioquímicos, ¿sí? Eso se ha investigado y se sabe ahora. Hay unos cambios bioquímicos que vienen unidos al fenómeno mismo de la paternidad. Nosotros no nos, externamente seguimos siendo lo mismo, pero interiormente algo cambia, ¿sí? A mí un amigo me decía, cuando iba a tener mi primera niña, me dijo, Julito se llama él, Julito me dijo, Edison, a ti el primer hijo te quiebra la vida. Es una cosa antes y otra después. Como a los 8 años le dije, uy, Julito, tenías razón. A mí la partieron completamente porque tuve 3 hijas. Hablando de esa realidad que se le nota que lo apasiona, creo que es mejor ser papá que ingeniero de telecomunicaciones, pero para mucha gente que se está viendo y que a veces reniega de esa paternidad, usted que es papá, que ha tenido que vivir este proceso también de acompañamiento, ¿qué decirles como de papá, de ese hombre tierno, a muchas personas que se han dejado robar la ternura, pero siguen siendo papás, pero que con ese elemento serían unos papás, yo no sé si perfectos, pero salvaríamos a muchos jóvenes y a muchos niños? A ver, yo creo que la paternidad como tal, cierto, es un fenómeno que llega, ¿sí? Que llega y que toca, ¿sí? Yo no creo tanto que una persona, digamos, pueda negarse la ternura de un niño, cierto, recién nacido, con las manitos así y sonriendo, ¿no? Yo lo que veo de alguna manera es que el ejercicio de la paternidad es un ejercicio, como dice el padre Francisco, el Papa Francisco, es un ejercicio de la ternura. A mí mucho me impactó cuando en cierta manera en estos problemas de familia, al principio de la separación, me tocó ir a rendir descargos ante una fiscal, una mujer sabia. No era una mujer joven, ya era una mujer como por 58 años, y esa fiscal me dijo, oye, yo a usted lo entiendo, me dijo, y le voy a dar un consejo, y el consejo que yo le doy a la gente, ¿sí? Este es un tema de la separación, ¿no? De ternura y de amor y paciencia y amor y paciencia. Y cuando se canse, me dijo, vuelva a empezar. Yo aún hoy me acuerdo de ese consejo y le agradezco a esa fiscal, ¿sí? Porque efectivamente la paternidad es un ejercicio de amor y paciencia, amor y paciencia. Y si me canso, vuelvo a empezar. No, creo que ahí está, se nos quedan muchas preguntas aquí en el tintero, esto es un reguero de cosas, pero si alguna persona quiere contactarse con ustedes, ¿cómo lo hace? ¿A través de qué redes? ¿Cómo pueden buscarlos? Sí, mira, nosotros tenemos primero un correo electrónico, es como el conducto regular, junta@padresporsiempre.com. También nos pueden llamar de lunes a viernes y a veces los sábados también, de 8 de la mañana a 12 del mediodía, al 601-365-3616, opción 1. O también, sí, un mensaje escrito al WhatsApp, 315-845-9373. Creo que ahí aparecen en pantalla para que nosotros los copiemos, y cualquier inquietud también, pues comunicarse con ustedes, poder hablar, a veces se busca eso, ¿no? El poder expresar muchas cosas, porque son temas que van creciendo y cada vez están como ahí al orden del día, y la cantidad de parejas separadas pues cada vez es mayor, y pues no puede eso llevar en detrimento de la calidad de educación y de ternura y de amor que se le puede dar a los hijos. Edison, muchas gracias, de verdad, gracias, como padre, siempre esto nos abre muchas cosas, muchas preguntas, pero qué rico que haya estado con nosotros. Muchas gracias, padre. Y de verdad, aquí bienvenidos. Y ustedes recuerden, todos los miércoles nos vemos aquí yo me tengo que aprender, no es tan tarde para aprender de la iglesia, de estos temas, que más allá de que ser un hecho religioso, también son existenciales, nos ayudan a comprender nuestra propia realidad. El hombre sigue siendo un misterio, y en ese misterio pues hay que reconocer muchas cosas, no juzgar, no condenar, sino cómo podemos ayudar, y eso es lo que hacen esas fundaciones, porque buscan realmente ser un apoyo. Edison, muchas gracias y esperamos que vuelva con nosotros. Muchas gracias, muy amable. Feliz noche. De todos recuerden, San José no se puede amar
San José, no se puede amar a Jesús y a María sin amar al Santo Patriarca, decía San José María Escrivá de Balaguer. Es una invitación que se nos hace a que en este mes revisemos nuestra paternidad, y qué bonito poder ser papá, qué envidia, porque esa es una realidad muy profunda y, como nos decía Edison, que transforma y no se vuelve a ser igual. Que Dios los bendiga, gracias por estar con nosotros. Recuerden, no se amarguen la vida, sean felices. Nunca.